Si ya de por sí la hipnosis tiene una cierta aura mística, sobrenatural, si tú quieres, la parte que más morbo suele conllevar es la parte de las regresiones. Superstición, New Age o realmente técnica científica. Ya te aviso, te voy a dar bastantes spoilers. Cuando estudiaba PNL en Girona con el maestro Toni Bardera, una de las alumnas saltó espontáneamente un día que nos estaba explicando una técnica diciendo, ostras, pero ha perdido toda la magia. Pues bien, lo que voy a contar a continuación, si eres de aquellas personas que te gusta como esa aura especial, sobrenatural del tema de las regresiones, es mejor que pases a otro vídeo, que también tengo otros muy buenos, y si no, vas a conocer, vas a saber un poco cuáles son los mecanismos, cuál es la utilidad de esto de la regresión y porque no tiene nada ni de místico, ni de supersticioso, ni de sobrenatural. Hola, soy Ramón Riera, terapeuta especializado en hipnosis clínica, PNL y cambio generativo. En general, mi proyecto Focus Uma trata del uso terapéutico de los estados de trance. Y aquí es donde entramos de pleno en lo que son las regresiones. Hay mucha literatura, sobre todo desde la perspectiva New Age, se ha hecho realmente muchas fantasías, muchas novelas, mucha pseudociencia, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que son las regresiones en sí mismas tienen su origen en el trabajo de Pierre Janet, quien fue de hecho el psicólogo, neurólogo que creó el concepto de inconsciente, el que formuló por primera vez ese concepto que luego pescó Freud, y también Joseph Breuer, que de hecho era socio como colaborador bastante afín con Freud, hasta que éste decidió prescindir del uso de la hipnosis y se inventó lo que fue la psicoanálisis. Pues ven, estos tres especialistas, esos tres investigadores fueron los primeros en darse cuenta que uno de los fenómenos hipnóticos que podían aprovechar, que podían usar para el tratamiento con sus pacientes era el de la regresión. ¿A qué me refiero con fenómenos hipnóticos? Uno no puede decir que está haciendo hipnosis o que está siendo hipnotizado si no se producen alguno de estos fenómenos. Son una lista, algún día ya voy a hacer un video post, otro video post un poco más largo, sobre los diferentes efectos que produce el estado de trance en las personas. Uno de ellos es precisamente esta regresión, otro es la catalepsia, es cuando los miembros se quedan rígidos, por ejemplo. Otro es precisamente, por ejemplo, el control de las sensaciones de la propiocepción, por ejemplo, del dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando ellos se fijaron en que se podía lograr mediante hipnosis que la persona se trasladara a un momento determinado de su vida, a que viviera el recuerdo, algunas personas incluso llegan a vivirlo como en primera persona, realmente como si estuvieran inmersos en la sustancia de un sueño, ¿de acuerdo? Pues a partir de ahí se empezó a usar dentro de la hipnosis para usos terapéuticos. ¿Y cómo es posible que se produzca este efecto? Pues básicamente porque nuestra mente inconsciente es capaz de almacenar mucha más información de lo que la mente consciente maneja normalmente, cotidianamente. En el fondo tú te puedes acordar de muchísimas más cosas de las que realmente manejas en tu día a día. Por eso la hipnosis o la PNL es bastante efectiva también en lo que son las técnicas de estudio. Cuando nacemos, nuestra mente es como una especie de esponja que lo absorbe todo. A medida que crecemos, conformamos nuestra personalidad, vamos creando una serie de filtros que nos permiten poner más atención a una serie de cosas que otras, aunque la información en bruto, la información natural sigue entrando por nuestros sentidos y muchas veces sigue registrándose en nuestro inconsciente. Aquí hay alguna discusión sobre si realmente lo recordamos todo o solo recordamos una parte. Lo que sí que es indiscutible es que aquello que te ha marcado, que tenía una emoción implícita, siempre se recuerda mejor. Siempre es mucho más fácil de traer hasta el consciente, ¿vale? Desde el depósito de la memoria, que es el inconsciente, de poder traer a conciencia conscientemente, valga la redundancia, ¿no? Otras veces te van a hablar de algo, vas a ver alguna propaganda, por ejemplo, en la tele o un dibujo, y te va a hacer venir, de hecho, un recuerdo. En plano, por ejemplo, ahora mismo, si yo te digo tres palabras, te digo casa, te digo perro, te digo helado, ya de por sí normalmente, aparte del significado que tú les atribuyes y que piensas inocentemente que todo el mundo les atribuye al mismo, usualmente te va venido quizá una imagen
y muy probablemente también quizá alguna sensación o algún recuerdo. Puede ser que la imagen en sí de esta casa ya sea una imagen de un recuerdo de una casa donde has estado o que te sucedió algo más o menos importante. Y así, cuando nosotros crecemos, cuando vamos descubriendo el mundo, creando estos filtros determinados, nosotros vamos almacenando, por una parte en bruto, como decía, pero por otra, en base a emociones o en base al uso práctico en el día a día que tenga ese recuerdo, pues los vamos almacenando de una forma determinada. Vamos construyendo, de hecho, como una especie de sistema de recuerdos que vinculan emociones con información, con conductas más o menos espontáneas, van haciendo, por ejemplo, la materia de la cual tú sueñas. Tú no sueñas una percepción de algo que no hayas percibido. Incluso también van haciendo la materia de tu imaginación. Es decir, cualquier cosa que tú construyas, que tú imagines, tendrá la raíz en alguna parte de algún recuerdo, sea imagen, sonido, sensación, etcétera, ¿no? Así pues, por ejemplo, si algún día estás en sesión de hipnosis conmigo, verás que algunas veces cuando la cosa se encalla, la cosa se atora, recurro a la primera impresión. ¿Dónde estás? Primera impresión. Hay alguna gente que aquí dice, bueno, pero yo me lo estaré imaginando. Y yo respondo, evidentemente te lo estarás imaginando, pero es que cualquier cosa que imagines cogerá su sustancia de cualquier recuerdo que tú tengas, aunque lo tengas más o menos presente. Creo que se va entendiendo un poco lo que es el concepto. Esta capacidad, este fenómeno hipnótico que a veces sucede en medio de la sesión espontáneamente y luego yo lo aprovecho para orientar el trabajo hacia donde el inconsciente me ha insinuado que le apetece más de trabajar. Otras veces, cuando el caso de la persona, el tipo de emoción que se está trabajando, me dicen que tengo que dirigir la intervención hacia una regresión, pues esta regresión se produce. Esta persona puede recordar, puede revivir hasta cierto punto. A veces, como decía, hay gente que lo vive totalmente en primera persona y por eso los ciertos riesgos que hay en este tipo de terapia que te hablaré al final de este video post, y entonces a partir de aquí pues se hace un trabajo, una serie de catarsis, pero a la vez también una especie de trabajo cognitivo, de reflexión cognitiva que permita a la persona que está experimentando eso encontrarle un sentido y una relación con lo que se ha venido a trabajar en definitiva. Y aquí entramos en los riesgos. Es muy importante que este trabajo de regresión tenga una resolución. Hay algunos terapeutas, ciertos estilos que simplemente te llevan a un momento de tu vida, a veces incluso una vida pasada, te hacen experimentar la emoción, venga, suelta, experimenta, cierran la sesión, terminan y venga para casa. Si no ha habido posteriormente ninguna experiencia cognitiva de intentar darle un sentido a eso, de relacionarlo sobre todo con lo que trae la persona, por ejemplo, ¿qué hago yo en el vientre de mi madre si venía para dejar de fumar? Que es un caso que a veces ha sucedido, ¿no? Si no se le puede dar un enlace con la cognición, es decir, con el pensamiento, toda esa experiencia se va a desperdiciar. Incluso algunas veces, por ejemplo, sobre todo si la persona se va a vidas pasadas, puede ser que empiece a darle vueltas a cosas que no convienen y que no tienen nada que ver con la experiencia. O sea, hace falta un cierre. Esto es una parte de lo que es la hipnosis regresiva efectiva, pero la otra parte, que también es muy importante, es que uno debe ser totalmente asertivo en la regresión. No se puede contaminar el evento. Uno no puede añadir nada que no salga de la boca del consultante. Cuando la persona está en regresión describiendo lo que sucede, ¿no? Y tú estás dirigiendo ese evento, no puedes meter nada nuevo, no puedes preguntarle por ninguna persona, no puedes insinuar si está haciendo una cosa o está haciendo otra. Es la persona, por eso que digo, se debe ser totalmente asertivo, tú debes saber cuáles son los conectores adecuados que no influyen en lo que está sucediendo, en lo que está pensando la persona. Por ejemplo, en los años 60, cuando la hipnosis se puso casi como más de moda, ¿no? Porque era como una novedad, era un poco espectacular, sobre todo en temas de dejar de fumar, en temas de perder peso, ha aparecido muchos casos espontáneos de golpe de abusos infantiles. Pues bien, muchos de esos casos fueron fruto de la mala praxis del hipnotista, no de la experiencia propia de la persona, sino de la mala praxis de este hipnotista, de este terapeuta que ya buscaba directamente ese morbo
que evidentemente causaron muchos problemas para las personas en ese momento. Robert Dills, que es una de las personas con las cuales me he formado, a veces habla de blue fish, de peces azules, es decir, problemas personales algunas veces o problemas que al terapeuta ya le conviene porque él sabe tratar esos problemas, entonces le conviene que la persona vaya a parar allí, que los insertas, ¿no?, en la terapia. Él habla, por ejemplo, ¿no?, de un terapeuta está hablando con su paciente y le dice: bueno, ¿y tú qué soñaste ayer? Bueno, ayer soñé que estaba paseando por la montaña. Ah, ¿y había algún pez azul? No estaba en la montaña, no había ningún pez azul, pero yo supongo que tú comiste. Bueno, sí, o en el sueño sí, había un momento que me iba a comer. ¿Fuiste quizá a algún restaurante? Hombre, no te sabía decir. En el restaurante había una pecera con peces azules. Bueno, pues esto es lo que es contaminar una escena, ¿de acuerdo? Es ir empujando a la persona hacia determinados estímulos, hacia determinadas cosas, sin tener la más mínima idea de si pasaron. La hipnoterapia, la hipnosis efectiva se basa en el mundo de la persona, se basa en saberte conectar, en saber sostener, apoyar, estar aquí con la persona, en que haya una vivencia de lo que ocurrió y a partir de ahí, como decía yo luego, de una catarsis o de un contacto, de una expresión de algo que en su momento no pudo darse, pues hacer luego una conexión cognitiva, una conexión con lo que trae, con un poco para entender lo que sucedió. No puede ser que las regresiones se den a lo bruto, no puede ser que sea una simple liberación emocional, sino que, como vas viendo, tiene su utilidad, tiene sus casos adecuados, hay casos en los que es más adecuados, casos que no. Se puede dar espontáneamente, esto también es importante de saberlo, igual tu terapeuta te ha dicho que no te haría regresión, pero resulta que tal como va la sesión, tal como tu inconsciente va mostrando lo que necesita, pues se acaba viendo un momento de regresión o lo haces tú por tu cuenta y aunque no lo dirija el terapeuta, y todo eso estará bien. Siempre que se produzca una práctica con estos dos aspectos más asépticos, que haya una conexión cognitiva y que no haya ningún tipo de contaminación. Pero como ves, no es una cosa la regresión que tenga nada de magia, no es nada sobrenatural, no es nada, ninguna fumada New Age, sino que es un mecanismo humano, el trance de hecho es absolutamente natural, es un mecanismo de cuerpo y mente para poder transitar el día a día, para poder asumir las experiencias que has tenido. Lo que hacemos en hipnosis es un trance provocado y entonces que haya una regresión es perfectamente natural y además si tienes un terapeuta bien preparado en hipnosis es una herramienta, lo que se llama hipnoanalítica, excelente y totalmente recomendable, sin ningún tipo de efecto secundario si se aplica, como decía antes, con el debido cuidado. Y nada más, espero que te haya ayudado a entender más qué es esto, te haya ayudado a alimentar la curiosidad por lo que son las regresiones y que si algún día asistes a una o la experimentas, vas a poder ver que es algo natural, que no es algo que tenga ningún tipo de magia. Piensa que una regresión funciona a través del recuerdo y cada vez que tú recuerdas vas añadiendo cosas, o sea que muchas de las cosas que tú puedas pasar en la regresión no fueron exacta y literalmente así en la realidad, porque estamos viajando por tus recuerdos, pero sí que realmente al final tiene un efecto muy positivo. Nada más, si te gustó, sobre todo, dale al me gusta, comparte con tus amigos, ayúdame a difundir lo que son los estados de trance, la utilidad real que tienen para la vida cotidiana de las personas y también suscríbete a mi canal, así vas a ver otros videoposts informativos sobre esto, los estados de trance, vas a poder tener sesiones auténticas de hipnosis en grupo para que las puedas usar para ti mismo como un audio hipnótico y además vas a tener noticias de las diferentes actividades, de las diferentes historias que voy organizando. Nos vemos en la próxima sesión o en el próximo video post.